Caso crisis empresarial. Nuestro equipo eligió el caso de Volkswagen. A continuación, un video ilustrativo. En septiembre del 2015, la agencia medioambiental estadounidense denunció a Volkswagen de haber colocado, de forma intencionada, en 482.000 automóviles un software diseñado para eludir los límites a las emisiones en la inspección técnica de vehículos. Este programa informático detectaba el instante en que el auto estaba pasando un control y reducía la emisión de gases contaminantes. Pero cuando el vehículo se ponía en marcha otra vez, llegaba a emitir óxidos de nitrógeno hasta 40 veces por encima del autorizado en los Estados Unidos. Esta situación fue considerada una violación muy seria a la ley de aire limpio, ley federal que limita la contaminación del aire nacional. Tras la denuncia de la agencia medioambiental estadounidense, Volkswagen reconoció que colocó el software y lamentaba el haber decepcionado a sus clientes y a la opinión pública. Al fabricante de automóviles alemán no le quedó otra opción que dejar de comercializar sus marcas Volkswagen y Audi en los Estados Unidos. Pero este escándalo traspasó las fronteras estadounidenses para convertirse en uno mundial. Volkswagen admitió en un comunicado que el programa informático se había instalado en 11 millones de autos diésel alrededor del mundo. Sin embargo, en la mayoría de casos, los dispositivos no se habrían activado. Este anuncio provocó que países como Alemania, Corea del Sur, Italia, Francia y Reino Unido solicitaran una exhaustiva investigación para llegar al fondo del asunto. Este escándalo, que se conoció en Internet como Dieselgate, produjo el aumento en la contaminación del medio ambiente, la caída de las acciones de Volkswagen y el pago de multas millonarias. La empresa tuvo que afrontar la peor crisis de su historia justo cuando se había convertido en el primer fabricante de autos a nivel mundial. Este es un claro ejemplo de cómo el daño a la reputación de una compañía afecta de forma directa sus intereses comerciales. Lo cierto es que más trabajo cuesta recuperar la confianza ganada con los clientes que las considerables pérdidas económicas de la empresa. En septiembre del 2015, Fallas en la cultura de compliance que llevaron a la crisis. En la crisis de Volkswagen se identificaron varias fallas estructurales que explican cómo el problema llegó tan lejos. En primer lugar, existía una presión intensa por cumplir metas comerciales agresivas, lo que llevó a decisiones donde el rendimiento importó más que el cumplimiento normativo. Esa presión se combinó con la normalización del incumplimiento. En distintos niveles de la organización se aceptaban atajos técnicos y manipulaciones como prácticas habituales. También quedó claro que el rol de cumplimiento era débil, no contaba con independencia, autoridad ni capacidad real para intervenir frente a decisiones de alto impacto. A esto sumaba una cultura interna basada en el miedo con una comunicación vertical que desincentivaba cualquier intento de alertar sobre irregularidades. Los canales de denuncia eran poco efectivos, no garantizaban confianza, no ofrecían protección a quienes quisieran reportar riesgos. Además, había una desconexión evidente entre lo que la empresa proclamaba en sus códigos de ética y la forma en que operaba realmente. Los valores declarados no reflejaban en las prácticas del día a día. Finalmente, el cumplimiento no era entendido como un habilitador estratégico, sino como un obstáculo que debía sortearse. Esta visión reducida del compliance impidió que se detectaran los riesgos a tiempo y abrió la puerta a una de las crisis corporativas más grandes del sector automotriz. Estas fallas dejan una lección clara. Cuando la cultura, los controles y la ética se debilitan, el riesgo siempre termina materializándose. Consecuencias para la empresa y sus stakeholders. Volkswagen debió pagar multas y costes superiores a 30 millones de euros por recompras, compensaciones y litigios. Enfrentó pérdida de reputación y confianza y se vio bajo mayor supervisión y exigencia regulatoria. Los empleados debieron enfrentarse a recortes de puestos y presión por reestructuración. Los clientes enfrentaban recompras, reparaciones y compensaciones económicas, además de pérdida de valor de reventa y desconfianza en la marca. Por su parte, los accionistas enfrentaron pérdida brutal del valor de mercado de la acción y demandas colectivas contra la empresa, y recibieron menos dividendos y enfrentaron mayor incertidumbre financiera. Los reguladores y el gobierno endurecieron las normas de emisiones y homologación e incrementaron las inspecciones y sanciones al sector automotriz. Los proveedores y concesionarios enfrentaron reducción de ventas, inventario detenido y perjuicios contractuales. Además, la sociedad y el medio ambiente también se vieron afectados por un mayor nivel de contaminación por NOx de la estimada y un aumento del escrutinio público hacia la industria automotriz. Finalmente, varios directivos como Jens Handler, Hanno Helder y James Jacob Neusser enfrentaron penas en prisión de hasta 4 años. Normativas y estándares que pudieron haber prevenido el problema. En el caso Dieselgate, una de las reflexiones más importantes es entender que el escándalo pudo haberse evitado
si Volkswagen hubiera incorporado de manera estricta los principales estándares internacionales de cumplimiento y gestión del riesgo. Por ejemplo, la ISO 37301 exige contar con una cultura de integridad, controles internos efectivos y canales reales para reportar irregularidades. Si estos elementos hubieran funcionado, el software de manipulación habría sido detectado antes de salir al mercado. A esto se suma COSO ERM, que obliga a evaluar los riesgos estratégicos, operativos, regulatorios y reputacionales antes de tomar decisiones críticas. Este modelo habría evidenciado que los beneficios de mejorar artificialmente el desempeño de los motores nunca compensaba el impacto económico y legal que finalmente enfrentó la compañía. Por otro lado, aunque el FCPA está orientado al soborno transnacional, sus principios de registros contables veraces, supervisión independiente y controles para evitar engaños también hubieran servido para frenar la alteración deliberada de información que se entregó a autoridades y consumidores. Finalmente, los principios de responsabilidad, transparencia y auditoría del GDPR habrían reforzado una gobernanza tecnológica más estricta, obligando a revisar y documentar rigurosamente cualquier software instalado en los vehículos. En conjunto, estos marcos comparten un mensaje central. La ética, la gestión preventiva y la transparencia no son opcionales. Son pilares que protegen a la empresa, a los consumidores y a la reputación corporativa. Si Volkswagen lo hubiera aplicado con rigor, el Dieselgate probablemente nunca hubiera ocurrido. Una cultura sólida de compliance podría haber prevenido el Dieselgate. Cuando hablamos de prevenir un caso como Dieselgate, la clave está en comprender el poder transformador de una cultura de compliance sólida. No se trata solo de cumplir normas, sino de adoptar la legalidad y la ética como principios que orienten cada decisión técnica y comercial dentro de una organización. Todo empieza por el liderazgo. Si la alta dirección hubiera transmitido con firmeza que ningún objetivo de mercado justificaba comprometer la transparencia, ese mensaje habría marcado el rumbo para todos los equipos. Un liderazgo ético deja claro que el cumplimiento no es negociable y que la integridad pesa más que cualquier ventaja competitiva inmediata. Pero una cultura fuerte va más allá del discurso. Exige canales de comunicación donde las personas puedan hablar sin miedo. Si los ingenieros hubieran contado con mecanismos seguros para advertir lo que estaba ocurriendo, el problema habría aflorado internamente antes de convertirse en una crisis global. La confianza para reportar irregularidades es el termómetro de una organización sana. Adicionalmente, un entorno de cumplimiento real se sostiene en controles internos efectivos y en auditorías independientes con autoridad para evaluar tecnologías críticas. Un proceso de supervisión riguroso habría detectado inconsistencias en el software y sobre todo habría frenado su aprobación hasta asegurar el cumplimiento de normas ambientales. En esencia, una cultura de compliance auténtica convierte la ética en un hábito institucional. Es un ambiente así, sin manipular sistemas, engañar a reguladores, ocultar información, no sería simplemente incorrecto, sería imposible dentro de los valores de la empresa. Lecciones y recomendaciones aprendidas. Lección aprendida. Ignorar la ética y los controles internos siempre termina costando más que cumplir desde el principio. Un buen manual de compliance no sirve de nada si la cultura corporativa fomenta o tolera la ilegalidad para alcanzar objetivos de negocio. Cuando los empleados tienen conocimiento de un fraude y no lo reportan, es una señal de que temen las represalias más que la consecuencia del fraude. Recomendaciones. Fortalezca su cultura de cumplimiento aplicando estándares como ISO 37301 y COSO, ERM para anticipar riesgos y evitar crisis. Establecer una clara división de funciones entre el oficial de cumplimiento y la alta dirección, garantizando la independencia operativa, lo que permite decisiones objetivas en materia de cumplimiento. Evita conflicto de interés y asegura que las obligaciones regulatorias y estándares nacionales e internacionales se cumplan de manera efectiva. Comunicación constante. Los valores del compliance deben ser recordados y discutidos regularmente, no solamente en la inducción. Muchas gracias.